Buenas tardes, profe. Mi grupo está conformado por Jonathan Hernández, José Riaño y quien habla, Paula Méndez. Esta guía es diseño de transformador elevador para un equipo de rayos X a escala. Como lo dije anteriormente, pues los autotransformadores son dispositivos electrónicos que nos permiten, que permiten funcionar como un transformador común, el cual funciona con un solo devanado, haciendo la función de primario y de secundario en uno solo, donde estos transformadores pues son convencionales, si tiene dos devanados, uno primario y uno secundario. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del convertidor elevador o convertidor Volts. Este es un convertidor de DC a DC que obtiene una salida, una tensión continua mayor que su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores, un diodo o un transistor, diodo y transistor, y al menos un elemento para almacenar energía. Puede ser un condensador, una bobina o una combinación de ambos. Frecuencia filtros para mejorar el rendimiento. La conexión de suministro genera una tensión alterna AC y los dispositivos requieren tensiones continuas de C. La conversión de potencia permite que dispositivos de continua utilicen energía de fuentes de alterno. Este es un proceso pues conocido llamado conversión AC a DC y en él se usan convertidores AC a DC como rectificadores. También podemos ver que es un circuito elevador de tensión que usa las características de un inductor y el capacitor como elementos, como mencionaba, almacenadores de energía, para elevar la corriente proveniente de la fuente de alimentación y usarla como para inyectarla en el condensador, produciendo así niveles de voltaje mayores en la carga que los de la fuente. Esto consiste en dos elementos. Un elemento de conmutación rápida como un transistor TJT o un MOSFET. En la guía mostramos una imagen de un circuito donde se ve este ejemplo, o el más comúnmente como usado, pues el IGBT, y el otro un diodo con un tipo de recuperación pues mucho menor que el periodo de señal de control. El enfoque de estos subsistemas es donde la señal de entrada del sistema requiere de un módulo capaz pues de modificar el ancho de pulso. Este es el primer subsistema, que consiste en un generador de rampa y un comparador de voltaje, donde pues, una entrada de referencia establece el punto donde se produce el flanco de caída de la señal y por consiguiente es capaz pues, de modificar el ciclo de trabajo. Podemos ver también un segundo subsistema que consiste pues, en un transistor y diodo, que se representa como interruptor. El transistor es directamente el elemento controlado y no obstante el diodo, aunque es un elemento no controlado, cumple también la función de interruptor, ya que se abre cuando el transistor está en conducción, obligando de esta forma pues a que el condensador se descargue solamente la carga. Puedes seguir, compañero. Chao, José. Gracias. Bueno, vamos a explicar ahora las fórmulas que se tuvieron en cuenta para llegar al procedimiento. Listo. Lo primero que determinamos es la potencia a partir de la fórmula 1, la primera que vemos en pantalla, donde pues se multiplicó el voltaje por la corriente, obteniendo así una potencia de 500 vatios aproximadamente. En segunda instancia, se calcula el núcleo en su sección transversal a partir de la fórmula 2, en la cual pues se utiliza un rango de 0.8 a 1, que es la calidad del material. Para este caso pues se aproximó a 0,9 para una sección transversal que dio como resultado 20.12 centímetros cuadrados. Para el número de espiras a partir de la ecuación 3, pues se halló de la siguiente manera, se usó la siguiente relación. Por un voltio BRMS, ¿cuántas vueltas tendría que dar? Y pues el resultado fue que por cada 2 espiras hay un voltio BRMS aproximadamente. Después de obtener este valor, se procede a calcular el número de espiras para cada devanado, tanto como el primario como el secundario. Para el primario el resultado fue de 11.2 espiras y para el secundario de 22.38. Perdón, de 2238.
Miramos la simulación y podemos corroborarlo en el diseño del transformador elevador. Entonces, en el autotransformador tenemos un diseño de 200 voltios VRMS y 50 Hz de frecuencia y una salida de 5 voltios que será elevada por un transformador con 11 espiras de entrada y 2238 de salida, elevando así a un valor aproximado de 1000 vatios. Gracias. Bueno, en la etapa de rectificación, lo que necesitamos es obtener 5 voltios de entrada, los 1000 voltios de salida del segundo transformador y realizar un puente de diodos, el cual nos va a rectificar la señal, y por medio de un LED vamos a identificar que realmente está funcionando como tal un tubo de rayos X. En la segunda parte tenemos los dos diseños de elevador Bose y cascada billar. Entonces en el primero tenemos el elevador Bose, el cual tenemos un voltaje de 5 voltios que pasa por un puente de diodos de rectificación y entra una etapa de por decirlo así, de carga, que va compuesto por un relay, perdón, y una bobina. Entonces cada vez que haga el respectivo switcheo, va a ser tanta la corriente que va a romper el campo inductivo que produce la bobina, lo que va a generar una carga sobre el condensador, y cada vez que se repite ese ciclo pues va a llegar más energía hasta llegar al tope de los 1000 kilovoltios, que sería el valor estimado a conseguir. Y por último tenemos la cascada billar, que el circuito como tal es un multiplicador. Entonces tenemos un voltaje de entrada y nuestra salida pues lo que buscamos son 1000 voltios de voltaje directo en este caso. Cabe destacar que si hay variación de los valores de los condensadores, pues el valor del voltaje tiende a cambiar, ¿no? Entonces no va a ser el indicado, el requerido. Bueno, siguiendo con la guía, tenemos pues aquí los pantallazos, las capturas de los voltajes ya mostrados con anterioridad de cada uno de los circuitos, su funcionamiento, y tenemos pues el apartado del cuestionario. En este caso para el diseño del elevador prácticamente se tuvo en cuenta el mismo procedimiento que hicimos el laboratorio pasado, que fue, si lo hacemos de manera presencial, pues tener en cuenta el diámetro y el calibre del alambre y el número de espiras que vamos a ejercer sobre este diseño, ¿no? También el número de placas de metal. La descripción brevemente del principio de funcionamiento. Los transformadores consisten en la inducción electromagnética presente en los devenados, basándose en la ley de Lenz, la cual indica que para lograr una variación del flujo de la corriente tiene que ser alterna más no continua. Se aplica una tensión en el devenado primario, el cual produce un flujo magnético en el núcleo. Dicho flujo viaja hasta el devenado secundario, originando una fuerza de tensión, la cual, al ser un transformador elevador, sería una tensión mayor. Entonces ahí vemos que se aplica el principio de bobina primaria y secundaria, donde pues siempre tiene que haber una que prevalece. ¿Qué mejoras técnicas podemos diseñar o podemos implementar? La minimización de las corrientes del cortocircuito por medio de elementos activos, lo cual nos va a generar pues mejores resultados. Dos aplicaciones muy interesantes. Una está basada en los equipos de rayos X, y otra muy convencional, que no es tan industrial, serían los elevadores Bose, literalmente, que son como circuitos, como módulos pequeños que nos permiten generar voltajes más altos de los que se tienen en presencia, o sea, actualmente. ¿Qué uso del tema desarrollado en la práctica puede utilizar para aportar el desarrollo? Gracias a la capacidad que presentan los transformadores elevadores, el cambio de transformación y de tensión, los transformadores son implementados en las interconexiones para variar líneas que contengan niveles de tensión diferentes, pero con una única salida en común. ¿Qué parte de la práctica desarrollamos más dificultades? El caso de la cascada billar, si el valor de los condensadores fuera diferente al que adecuamos, la lectura del voltaje de salida hubiera sido menor. Entonces pues ahí hicimos como el análisis y acordamos el valor adecuado. Causas de error, pues prácticamente es como más de software, saber qué tipo de dispositivos utilizar a escala esquemática, y más o menos cómo saber interpretar y cómo realizar las respectivas conexiones para que los circuitos nos arrojen como tal los valores requeridos.
Y las conclusiones, en base a los resultados obtenidos y expuestos en el presente informe, se incluye que los autotransformadores son capaces de cambiar la tensión manteniendo la potencia, y a su vez teniendo en cuenta que las pérdidas presentadas son mínimas. La relación de transformación se determina por el número de espiras y el radio del núcleo de la primera bobina con la segunda bobina. De igual manera, el transformador presenta un punto de saturación donde la corriente deja de aumentar de forma lineal en relación a la tensión. Entonces, pues esto sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias y que tenga un buen día.